Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. A continuación, le invitamos a estudiar la lección de la Escuela Sabática con Fe y Esperanza. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina, agradeciendo infinitamente a cada uno de ustedes que se da cita cada semana para poder estudiar la Palabra de Dios, para estudiar la lección junto con Fe y Esperanza. En realidad que no hay forma de agradecerles, solamente una petición: siga orando por este ministerio, por favor, y gracias por ese hermoso apoyo que nos brinda constantemente. También quiero agradecer de manera muy infinita a las personas que han entrado al enlace que hemos puesto allí en el video de YouTube para hacer sus donaciones también. Agradecemos mucho, infinitamente, y eso nos ayuda bastante para poder seguir trayendo a ustedes estas verdades bíblicas, verdad de la palabra de Dios. Que hoy vamos a mirar unas más de ellas precisamente. Hoy tenemos la lección número 10 que lleva por nombre Estados Unidos y Babilonia. Y ahora sí empezamos definitivamente con detalles muy fuertes en cuestiones de los imperios del tiempo del fin. A través de este trimestre hemos ido estudiando algunos conceptos, algunas ideas de lo que fue el pasado, de lo que está hoy por hoy caminando en la historia, y también ahora vamos a mirar lo que viene todavía en lo actual y lo que viene en un futuro, por cierto, no muy lejano, con Estados Unidos y Babilonia en este caso. Vamos a mirar cómo es Estados Unidos representado en la Biblia, en la palabra de Dios, y también lo que significa Babilonia en este caso. Hay un estudio bastante extenso sobre Babilonia que vamos a analizar a través de esta lección. Así es que vamos a leer el versículo de memoria que se encuentra en Daniel 12:1. Pero por supuesto, antes de leerlo, antes de darle lectura, me gustaría invitarle a tener una palabra de oración y de esa manera tener la seguridad que el Espíritu Santo nos está guiando en este estudio. Sí, oremos. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Señor, abre nuestras mentes, que cualquier idea preconcebida que tengamos, Señor, pueda salir sobrando de cierta forma. Señor, abre nuestra mente, que tu Santo Espíritu hable a nosotros. Ayúdanos a entender las verdades bíblicas que hay en este estudio, Señor, y verdades que nos ayuden a estar firmes y presentes en el día de tu venida. Señor, gracias. Ayúdanos a andar y caminar por el camino correcto en todo momento. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tomando eso en cuenta, quiero, antes de leer el versículo de memoria que se encuentra, como ya dijo anteriormente, en Daniel 12:1, quiero recalcar este detalle, ¿no? Porque hoy vamos a estudiar algunos puntos muy cruciales y muy fuertes de repente para algunas personas. Recuerde que la Biblia, cuando habla de bestias o de sistemas religiosos, está hablando de una forma simbólica, de cierta forma. Entonces, cuando hablamos de bestias, no es una forma de insultar a nadie, en realidad es solamente un símbolo. Y usted me encontrará a través de la palabra de Dios, a través de Génesis hasta Apocalipsis, símbolos y muchos símbolos. Y algo interesante, porque con los símbolos, solamente una persona que es guiada por el Espíritu Santo puede entender lo que hay en la profecía o lo que hay en la palabra de Dios. No todo mundo la puede entender. Y de hecho, también eso es parte de la profecía, que no todo mundo puede entender los símbolos. Sin embargo, vuelvo a repetir, una persona que tenga el Espíritu Santo podrá entender claramente lo que la palabra de Dios o lo que Dios le está tratando de decir. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro entendimiento, nuestra mente, y dejar cualquier idea preconcebida para que Dios pueda hablarnos y Dios pueda mostrarnos lo que Él quiere mostrar en su verdad, en su Santa Biblia, ¿sí? Así es que necesitamos mirarlo de esa manera. Vamos a analizar bastantes puntos y vamos a hablar de un sistema religioso, y vuelvo a repetir, no para atacar a nadie, sino solamente vamos a poner lo que la palabra de Dios nos ha mostrado y en sí lo que la palabra de Dios ha puesto frente de nosotros para que nosotros lo analicemos. Así es que, hablando de símbolos, usted tiene que acomodar los símbolos de acuerdo con la historia en dónde quedan y qué reyes o qué reinos o qué naciones representan, o mejor podrían ejecutar lo que ese símbolo está representando, a ponerlo de esa manera, ¿verdad? Y así vamos a mirar cómo Estados Unidos es representado por una bestia y también Babilonia por otra bestia, y qué significa cada uno de ellos también, ¿sí? Aquí vamos a darle lectura al versículo de memoria que se encuentra en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Hablando de Miguel, es Cristo Jesús, por cierto, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo.
Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y ese libro es el libro de la vida, precisamente. Así es que aquí hay varios aspectos que necesitamos analizar en este versículo. Y recuerde, vuelvo a repetir, la lección de toda la semana se encuentra en este versículo, gira alrededor de este versículo, por así decirlo. Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿De qué tiempo está hablando? Obviamente estamos hablando del tiempo profético. Y recuerde que Daniel fue, o parte del libro de Daniel fue un libro que fue sellado, que se llega a abrir precisamente alrededor de 1844 en este caso. Pero ahora ya lo podemos entender y podemos saber que esto está hablando del tiempo del fin, y ahora sí lo podemos entender. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, hablando de Cristo Jesús todavía, y será tiempo de angustia. ¿En qué tiempo va a entrar esa angustia? Esa angustia, lo vamos a mirar a través de esta semana, que esa angustia en realidad es el tiempo que el pueblo de Dios será perseguido una vez más. Ahora, es el último periodo de angustia, la última persecución que existirá para el pueblo de Dios, que en este caso la bestia o Babilonia hará en contra del pueblo de Dios. Estamos hablando del tiempo del fin. Tengo una gráfica que voy a mostrar ahorita a continuación para que puedan entender mejor de esta manera. Si usted lo está mirando a través de la televisión o a través de YouTube, puede usted mirar la gráfica a continuación, ¿ok? Muy bien, entonces sigue diciendo aquí, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, esta persecución. Algunas personas le han puesto que va a ser intensa, que esta persecución fue del año 538 a 1798. Eso no puede ser, porque en realidad estamos hablando ya del tiempo del fin. Si este tiempo de angustia fue del año 538 a 1798, entonces no estamos hablando del tiempo del fin, cuando se levante el pueblo, en este caso Miguel, y a liberar a su pueblo. Porque el pueblo todavía no ha sido liberado. Eso es hasta el tiempo del fin. Después de que pase la ley dominical, después de que cierre el tiempo de gracia, después de la gran angustia que vamos a mirar a continuación en la siguiente gráfica. Por consiguiente, todo esto son puntos muy importantes y muy cruciales que necesitamos entender para el tiempo del fin, ¿ok? Así es que seguimos mirando. Dice, cual nunca hubo la angustia, cual nunca fue o nunca no existió tal angustia, desde que hubo gente, o sea, desde la creación del mundo, hasta entonces. Él está hablando del tiempo del fin. Pero en aquel tiempo, hablando de esa angustia, de esa terrible angustia, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Ese pueblo que va a ser libertado en el tiempo del fin está hablando de aquellas personas, número uno, que estén escritos sus nombres en el libro de la vida. Número uno. Segundo, todos aquellos que estén siendo perseguidos, en este caso por la bestia, por el falso profeta y el espiritismo, en este caso, que van a estar siendo perseguidos. Este pueblo de Dios va a ser perseguido, y cuando llegue el momento apropiado, Jesús se levantará y libertará a su pueblo. Ahora voy a mostrar la gráfica aquí a continuación. Esta gráfica es del tiempo del fin. Esta gráfica viene, digamos que pasó ya en 1844. Estamos en el tiempo del fin, estamos esperando que llegue la ley dominical. Cuando entre la ley dominical, ahora no sabemos en qué año va a venir esta ley dominical. De hecho, en el año 1888 estuvo a punto de entrar la ley dominical. Por eso la hermana White mencionaba en un momento dado que ella estaría viva cuando Cristo viniese, o cuando Cristo estaba a punto de regresar, en aquel entonces, en este caso. Por consiguiente, esta ley dominical, cuando entre, es cuando viene el proceso final del tiempo del fin. Porque cuando entra la ley dominical, en este caso, empieza a correr el tiempo mucho más rápido. Y ya lo dijimos anteriormente en otras lecciones, por cierto, y no es que se vayan a cortar los días, sino más bien que los eventos o los sucesos para que Cristo venga van a venir muy rápido. Porque recuerde, y mirando todo eso nada más, tengo otra gráfica mucho más compleja que no vamos a poner ahora por falta de tiempo, ¿no? Pero si a usted le interesa, mándeme un correo electrónico, por favor, ahí a info@feyesperanza.org, y con mucho gusto le enviamos la gráfica más compleja, también más completa, y también incluyendo esta gráfica, por cierto, ¿sí? Así es que, para empezar, vuelvo a repetir, empieza la ley dominical, y cuando empieza la ley dominical, antes de que termine el tiempo de gracia, tienen que haber 5 puntos que tienen que suceder. La reforma dentro del pueblo de Dios. Así es que la iglesia adventista, el pueblo de Dios, tiene que ser reformado, tiene que haber un sellamiento, ¿ok? Ahora, mucha gente piensa que el sellamiento está llegando antes de la ley dominical. Pudiera ser, como no pudiera ser, la información no está muy concreta y no muy exacta en ese aspecto, pero
Lo único que sí le puedo decir es que cuando entre el sellamiento para los vivos, en este caso, va a ser ahí alrededor de la ley dominical, porque eso es lo que va a hacer la diferencia entre quien adora a Dios y quien adora a la bestia o a Satanás en este caso. Así es que ahí va la diferencia. ¿Okay? Vamos a mirar también la próxima semana, por eso vamos a hablar de la marca de la bestia y el sello de Dios. Así es que vamos a analizar muy bien esto la próxima semana, ¿okay? Los sellos entre la marca de la bestia y también el sello de Dios. Muy bien, entonces también entre esos 5 puntos tiene que caer o llegar la lluvia tardía al pueblo de Dios. La lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Okay? Eso tiene que pasar también. Tiene que haber el fuerte pregón. El fuerte pregón tiene que pasar, obviamente, antes que se cierre el tiempo de gracia. Así es que todo eso va a suceder una vez que entre la ley dominical. Va a pasar todo esto. Y no tiene que ser necesariamente en este orden que está aquí definitivamente, ¿no? Y por supuesto, al último tiene que venir también el zarandeo. Que de paso, yo creo que hoy por hoy ya está pasando el zarandeo. Recuerde, la ley dominical está a punto de entrar. Y si no me lo cree, vea lo que está pasando alrededor de la política, alrededor del sistema natural, por así decirlo, la naturaleza. Vea lo que está pasando en la economía, vea lo que está pasando en todas partes con el pecado aquí en el mundo. Así es que Dios está a punto de decir, basta ya, y llega la ley dominical y ahí viene el proceso, como dijo Jesús en Mateo 24, por amor a los elegidos se van a cortar los días del tiempo del fin, porque de lo contrario nadie se salvaría. Y no se refiere a la salvación eterna, sino más bien a la salvación o la vida más bien personal o física, por así decirlo, porque va a haber esta persecución que existe aquí, va a estar tan fuerte, va a ser tan masiva, que si Jesús no acortara o Dios no acortara los días del tiempo del fin, o sea, los sucesos más rápidos, matarían a todo mundo que sea fiel hijo de Dios. ¿Quién? Vuelvo a repetir, y vamos a mirar eso en esta lección, quién va a estar persiguiendo a quién precisamente, ¿ok? Así es que, vuelvo a repetir, estos 5 pasos que la reforma, sellamiento, la lluvia tardía, el fuerte pregón y el zarandeo llegan, y entonces llega el fin del tiempo de gracia. Mientras de que entre la ley dominical hasta que se cierre el tiempo de gracia, lo que se le llama a ese proceso el tiempo de angustia previo. Ahí empieza la persecución de los justos desde la ley dominical. No tan masiva todavía, porque eso se va a intensificar más cuando se cierre el tiempo de gracia, porque cuando se cierra el tiempo de gracia, entonces empieza algo muy espectacular. Espectacular en el sentido que ahora todo el mundo se hace una ley dominical nacional o mundial, mejor dicho, ¿no? Porque la primera es ley nacional de Estados Unidos. La ley dominical va a entrar en Estados Unidos la primera fase, en todo Estados Unidos. Cuando se vea esto en todo Estados Unidos, ahí es tiempo de salir de las grandes ciudades. Cuando llegue el fin del tiempo de gracia, ahí se hace la ley dominical mundial. En ese entonces es cuando todo el mundo, todas las naciones van a dar, según Apocalipsis 17, van a dar el apoyo a la bestia. O sea, en este caso, a el poder papal para poder perseguir a los cristianos, para poder perseguir en este caso a todos aquellos fieles hijos de Dios. Ahí se hace el decreto de muerte. Cuando se hace el decreto de muerte, allí hay que salir huyendo en este caso. Ahora, aunque recuerde algo interesante, que cuando se cierra el tiempo de gracia, ya no vamos a poder morir los que tengamos el sello de Dios. Yo espero que usted tenga el sello de Dios. Yo estoy luchando para tener el sello de Dios. Estamos luchando y dando esta información por lo mismo, porque queremos tener el sello de Dios. Recuerde que una persona que no tenga el sello de Dios no puede entrar al cielo. Vamos a ponerle de esa manera, ¿sí? Y recuerde que el sello de Dios es el Espíritu Santo, ¿ok? Muy bien, entonces seguimos adelante. Esto viene ya para el tiempo final, cuando viene el tiempo de la gran angustia. Después viene la angustia de Jacob con el decreto de muerte. Y por supuesto, un tiempito antes que llegue Cristo Jesús, viene la liberación de los justos, que es lo que hablaba precisamente Daniel 12:1. Aquí se cumple esta parte donde Miguel se levanta y libera al pueblo que está siendo perseguido desde la ley dominical hasta la liberación de los justos. Esto es lo que tiene que suceder a través de ese lapso de tiempo cuando el pueblo de Dios es perseguido y cuando Miguel se levanta, en este caso, a liberar a los justos. Eso es, en pocas palabras, lo que está sucediendo para el tiempo del fin. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a regresar ahora a las bestias, otra vez. Vamos a mirar lo que dice, en este caso, de la parte del domingo, la herida mortal sanada. Hemos hablado ya bastante sobre lo que es la herida de la bestia, ¿verdad? Y algo interesante es que aquí en la lección no nos menciona
¿cuándo se sanó esta herida? Y yo hago esta pregunta cuando estoy dando las campañas de fe y esperanza, en este caso campañas de profecía, y hago la pregunta, ¿cuándo se sanó la herida? Mucha gente piensa, e incluso todavía se está enseñando, ¿okay? Todavía está enseñando que la herida fue sanada en el año 1929 con el concordato de Mussolini, Benito Mussolini, el concordato de Letrán, que ahí se sanó la herida de la bestia. Ahora, algo interesante es esto, que allí no se sanó la herida de la bestia, porque si usted ve, y vamos a analizar a continuación en este capítulo, del capítulo 13 de Apocalipsis, que quien sana la herida no es Italia. Así es que ese concordato de Letrán venía de parte de Italia. Y ese concordato lo que estaba hablando en realidad, estaba hablando de una herida que se dio en el año 1870. No fue la herida mortal de 1798 cuando se le ministra a una de las cabezas. Vamos a mirar eso a continuación, ¿no? Pero solamente para que quede este punto claro. No fue en ese año cuando se sanó la herida. De hecho, es significativo y es importante esa fecha porque allí se puede decir que el Papa se independizó como poder político. Pero recuerde que la herida de la bestia, para poder entender lo que es la herida de la bestia, número uno, es que, mire, la mayoría de la gente piensa que la herida de la bestia fue que se le quitó el poder papal. Y eso no es verdad. El poder papal no le interesaba, en este caso, a Bonaparte. Recuerde que Bonaparte mandó a Berthier para que tomara prisionero al Papa en aquel entonces, en el año 1798. Y a Bonaparte lo que le interesaba era el poder político. Así es que lo que significa la herida de la bestia, o la herida mortal, es que se le quitó el poder político. Recuerde que el cuerno pequeño, o la bestia, como usted le quiera llamar, o el dragón, como usted le quiera poner, que de paso todos esos son los mismos, recibe el poder político, porque ya tenía poder religioso, recibe el poder político y ahora político religioso unido. Es lo que hace esa famosa profecía de los 1260 años o días o años, como le quiera poner, que es lo mismo también, ¿no? Entonces, cuando usted analiza esto de esta manera, viene caminando la historia. 1798 recibe la herida mortal y ahí vuelvo a repetir, lo que Bonaparte le interesaba era el poder político. Así es que para que si la herida mortal fue que se le quitó el poder político, para que se sane la herida mortal, tiene que devolvérsele una vez más el poder político. Y aunque mucha gente dice que el Papa tiene poder político, sabe que no lo tiene, porque el poder político es mundial. El poder que el Papa tuvo en su momento dado del año 538 a 1798 era mundial. Él gobernaba el mundo. Por eso es que Bonaparte quería ese poder, porque Bonaparte quería gobernar a todo el mundo, que de paso nunca lo logró. Y sabe qué interesante, porque la palabra de Dios no mencionaba que ningún otro poder se iba a levantar de esa manera a gobernar como estaba gobernando, en este caso, el poder papal. Por consiguiente, otra vez, Bonaparte quería el poder político. Así es que esa fue la herida de la bestia, que se le quitó el poder político. Por consiguiente, para que se sane, ¿qué tiene que pasar? Tiene que recibir otra vez el poder político mundial. No en forma individual, ahí en el Vaticano, como está ahora, hoy por hoy, el poder papal. Eso no tiene mucha relevancia en el sentido de la sanación de la herida. Es importante, porque vuelvo a repetir, se independizó como poder político, pero allí podemos decir de cierta forma que empezó el proceso de sanación. Tal vez sí. No estamos equivocados al mencionarlo de esa manera, como mucha gente lo pone, pero de todas maneras, para que se sane completamente, Estados Unidos tiene que darle el poder político, en este caso al Vaticano, al poder papal, para que de esa manera pueda gobernar una vez más a todo el mundo. Así es que eso es lo que existe. Nos vamos, dice, lee Apocalipsis 13 del 1 al 10, vamos a mirar la primera bestia. Dice aquí la pregunta, y analiza por qué se refiere al papado en su papel en el pasado y en el futuro. Observa específicamente que el rol preeminente se le da. ¿Qué significa esto en términos de los acontecimientos de los últimos días? Yo puse aquí la respuesta ya, ¿no? El poder papal que surgió y persiguió a los fieles hijos de Dios volverá a surgir y a perseguir en este caso, ¿no? Eso es lo que significa o de lo que vamos a hablar en los siguientes versículos, que vamos a analizarlos de paso de uno por uno para poder entenderlo, ¿sí? Ahí tenemos Apocalipsis 13, 1 al 3. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Una bestia que sube del mar, una bestia que sale donde hay agua. Y el agua en la profecía significa gente, muchedumbre, multitudes.
Así es que esta bestia sale de donde hay gente. Y en su momento dado, cuando surge esta bestia, estamos hablando obviamente de Europa. Ahí es donde sale esta bestia, ¿ok? Y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Pero nótese algo interesante, que esta es solamente una bestia. Por consiguiente, es algo muy importante, ¿sabe? Para poder entender Apocalipsis 17, porque esta bestia tiene los 4 imperios, por así decirlo, de los que habla Daniel. Y Daniel, recuerde que empieza con el año 605, cuando Babilonia empieza a gobernar. Así es que la Biblia está poniendo el tiempo de la línea profética de una forma automática, ¿no? Para poder entender, en este caso, Apocalipsis 17. ¿Okay? Así es que empezamos en el año 605 con Babilonia, luego 539, y luego 331, y luego 168 con Roma, y luego Roma es dividida en el año 476. Después de esa fecha, el cuerno pequeño recibe el poder en el año 538 y se va de esa manera hasta el año, en este caso, el año 1798, que es cuando se le da la herida mortal a la bestia, ¿no? Pero nótese algo interesante, ¿no? Que a esta bestia, que de paso es un poder, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón. ¿Quién es el dragón? Bueno, si usted analiza Apocalipsis 12:9, dice que ese dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Por consiguiente, no cabe la menor duda que este dragón, estamos hablando de Satanás, el enemigo de Dios. Y fíjese qué interesante que a esta bestia, el enemigo de Dios, le da su poder. Ahora, algo que debemos que recalcar es esto, que Dios permite ciertos aspectos en este mundo, ciertas cosas en este mundo, porque recuerde que a Satanás también Dios le pone sus parámetros donde él puede funcionar, donde él puede trabajar. ¿Okay? Solamente que lo que está pasando alrededor del mundo, cuando la persona se deja engañar por el enemigo, Dios va permitiendo en este caso que vengan cosas o eventos o sucesos en contra de la humanidad. Pero es algo que la humanidad sola se está acarreando en sí, por así decirlo, ¿no? Pero nótese que aquí Satanás es el que le da el poder a la primera bestia. Así es que eso es muy importante, porque no es Dios que le da la autoridad a la primera bestia. ¿Y quién es la primera bestia? Bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Con mucho cariño y con mucho amor. Esta bestia representa al poder papal. Y vamos a mirarlo a continuación, los puntos que tiene esta bestia, para que notemos que en realidad el poder papal es el que cumple todos los requisitos, todo lo que menciona aquí, para que no quede ninguna duda de quién estamos hablando. Recuerde que tenemos que mirar la Biblia y mirar la historia también. En Daniel 7, la cuarta bestia, el cuerno pequeño, hay varios aspectos para poder identificar al cuerno pequeño de lo que iba a hacer en el futuro. En este caso, aquí en la primera bestia de Apocalipsis 13 también está hablando de lo que iba a hacer en el futuro. Ahora, ya aquí en Daniel 7 estamos hablando todavía de un tiempo que faltaba muchos años para que llegara. Pero Juan está casi a punto allí donde ya estaba, en este caso, Roma funcionando, pero todavía en su primera fase. Recuerde que Roma tiene 2 fases. La primera es la Roma, que es la Roma imperial, o en este caso Roma pagana, y después viene la segunda fase, que es Roma religiosa o Roma cristiana. Entonces, esas son las 2 fases, pero recuerde que en el año 476 Roma es dividida. Lo que era el imperio en su totalidad completo se divide en 10. Para el año 538, ese imperio que se había dividido en 10, 3 caen y 1 se levanta, que es donde viene a surgir el cuerno pequeño. Recuerde, Daniel escribió un promedio de 500, 600 años antes de Cristo Jesús, y digamos casi 1000 años antes de que llegara el cuerno pequeño. Pero sin duda alguna, Daniel escribió todo y por inspiración divina dio cada detalle de lo que iba a pasar y lo que iba a suceder. No cabe la menor duda que Dios está al control del futuro y de la historia, que conoce el futuro y conoce la historia también, ¿verdad? Así es que qué hermoso saber que ese Dios que ha escrito todo esto para el futuro, Él es el que está al control y Él es el que sabe lo que viene y lo que está por suceder. Por consiguiente, si tú eres hijo de Dios, Él está al control de tu vida,
Él está al control de todo lo que venga a tu alrededor también. ¿No? Quiere decir que no tengas ningún temor, que eso para mí es lo más importante, ¿no? Que si es verdad que todo esto está cumpliendo y se ha cumplido y se va a cumplir, lo más importante para mí es que el protagonista de todo esto, que es Cristo Jesús, Él está a cargo de mi vida, Él está en mi vida. Y si Él está conmigo, nada de lo que venga en cuestiones de persecución, en cuestiones de ataques de Satanás, nos puede hacer daño. Que recuerda que Dios pone los parámetros y Dios no va a permitir a Satanás que venga a hacer nada en contra tuyo, al menos de que tú puedas resistir esa prueba, por así decirlo. ¿Ok? Muy bien, recordemos una vez más, el dragón le da la autoridad a esta bestia. Y recuerda que esta bestia es representada por el poder, en este caso religioso, católico romano. Que de paso, fíjese qué interesante, ¿no? Porque después de que el Papa recibe el poder político, se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, como Iglesia Universal Apostólica, supuestamente de lo que levantó Cristo Jesús con los apóstoles, y luego, pero mantiene todavía romana, el imperio romano todavía dentro de, por así decirlo, de su estatus, ¿no? El número 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Obviamente, vi una de sus cabezas herida como de muerte. Esa herida mortal fue en el año 1798, cuando viene General Berthier y toma prisionero al Papa y se lo lleva en exilio a Francia. Un poder político viene a quitarle el poder político al Papa. Eso sucede aquí. Ahora, nótese algo interesante que dice, su herida mortal fue sanada. Si esto pasó en el año 1798 y la herida mortal fue sanada, quiere decir que se iba a sanar en un futuro más adelante. A las personas que les gusta mucho la profecía han mirado, en este caso, las Crónicas de San Francisco, un periódico que surgió en 1929 con un encabezado grande que decía, se ha sanado la herida. Aquí voy a poner la lámina para que usted pueda mirar y analizar ese periódico precisamente, ¿no? Vuelvo a repetir. Es imposible que se haya sanado porque recuerde que ese concordato venía de parte de Mussolini, que era de Italia, en realidad, y está hablando de otra herida que se dio, que no está en la profecía de paso, que fue en el año 1870 en este caso. ¿Okay? Y lo que estaba tratando de hacer aquí, los papas se unieron en contra del emperador en aquel entonces, que quería unir a Italia como un país con estados, como es Estados Unidos, por así decirlo, y como es Italia hoy por hoy. Solamente que el Vaticano dijo, nosotros no nos vamos a unir a ustedes, sino queremos unirnos a ustedes. Y estuvieron en huelga desde el año 1870 hasta 1929, cuando viene Mussolini. Y en este caso le dice, ok, está bien, vamos a dejar de pelear. Ustedes sigan siendo ustedes, pero ya vamos a ser amigos, ¿no? Y ahí es donde se levanta, por así decirlo, donde mucha gente piensa que se sanó la herida de la bestia. Vuelvo a repetir, la herida de la bestia la tiene que sanar Estados Unidos. Vamos a mirar eso a continuación. Así es que no puede ser posible que se haya sanado en aquel entonces. Si es importante, claro que es importante, pero no tiene la importancia vital para que pueda recibir en este caso la sanación de la herida de la bestia. ¿Ok? Así es que vamos a seguir adelante. Vamos al 4. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Recuerde que este número 4 ya viene cuando se sana la herida. Mientras de que no se sana la herida, la gente no se ha maravillado todavía. Aunque todavía mucha gente hoy por hoy podemos decir, ¿no?, que se maravilla con el Papa por lo que está haciendo, por las señales que está haciendo y la forma como se está comportando, ¿no? Pero recuerde que esta profecía se va a cumplir cuando el Papa verdaderamente reciba, en este caso, una vez más, la sanación de la herida. Y ahí la gente va a adorar, fíjese qué interesante, la gente va a adorar al dragón, pero obviamente no va a adorar a Satanás. Recuerde que el dragón es Satanás. La gente va a adorar a la bestia, pero recuerde que la bestia está siendo manejada por el dragón. Por consiguiente, cuando la Biblia dice que van a adorar al dragón, van a adorar a la bestia. ¿Quién es la bestia? Un sistema religioso que exige adoración. Un sistema religioso que ha tomado el lugar de Dios aquí en la tierra. Un sistema religioso que dice poder perdonar pecados y que dice tener la autoridad para cambiar la Biblia, para cambiar la palabra de Dios, que de parte era lo que se le dio al cuerno pequeño, en este caso, con autoridad, o en este caso pensaba que él podría cambiar los tiempos de la profecía y la ley de Dios. Mire qué interesante, porque sí ha tratado de cambiar los tiempos de la profecía. Ha habido tantos engaños hoy por hoy que la gente está confundida con las profecías. Y si no hay profecía, mis hermanos, según Proverbios 29:18, el pueblo de Dios se pierde, se descarrea.
necesitamos las profecías para poder mantenernos en el camino correcto. Así es que este cuerno pequeño intentó cambiar las profecías y también intentó cambiar la ley de Dios. Eliminó el segundo mandamiento, ¿okay?, que habla sobre las imágenes. ¿Y por qué? Porque este sistema religioso adora las imágenes. Ahora mucha gente está diciendo, no las adoramos. Las adoran y están siendo veneradas las imágenes, incluyendo la cruz. ¿Okay? Entonces, eliminó el cuarto mandamiento y lo cambió completamente, ¿no? Quitó el sábado y dice, en lugar de ser recuerde, eliminó el segundo mandamiento, o sea, es que subió el 3 al 2 y el cuarto mandamiento lo subió al número 3. Y el número 3 ahora, que es el cuarto mandamiento, dice santificar las fiestas. ¿Cómo santificar las fiestas? ¿Qué tiene que ver eso con el sábado? Número 1. Segundo, las fiestas cambiaron lo que era el día semanal a lo que eran las fiestas judías, en este caso de la ley del ritual, la ley que se le llama o se le conoce como la ley de Moisés, la ley que se escribió en un libro. La ley de Dios fue escrita en tablas de piedra, o sea, es para siempre, es eterna. Por consiguiente, este cuerno pequeño intentaría cambiar la ley de Dios, pero recuerde, intentaría cambiar la ley de Dios. Aunque mucha gente se ha dejado engañar por este cuerno pequeño, gracias a Dios que hay gente hermosa y linda que todavía ama a Dios, ama su palabra y ama su venida. Y estamos esperándole a Él de la forma correcta como debe ser. Y no permitimos que ningún sistema religioso cambie lo que es la palabra de Dios. Ahora, hemos dicho esto anteriormente también. Es verdad que algunas Biblias hoy por hoy están siendo alteradas y adulteradas. Tengamos mucho cuidado, de paso, la versión que estemos utilizando, ¿no? Entonces, más adelante hagamos un tema sobre las versiones de la Biblia, qué es lo mejor y cómo podemos cuidarnos también de eso, ¿sí? Bueno, seguimos adelante, ¿no? Recuerde que llegará un momento dado donde la gente va a decir, ¿quién como la bestia? O sea, la bestia es lo máximo, es el máximo poder. ¿Okay? Número 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Recuerde que grandes cosas es en contra de Dios. Las blasfemias es decir que es Dios aquí en la tierra, que puede perdonar pecados, y fíjese nada más. Y de paso, que es Dios porque exige adoración. Solamente Dios es el único que puede ser adorado. Y recuerde que la adoración, desde un principio, Lucifer era el que quería ser adorado. ¿Recuerda? En el cielo, cuando llegó la codicia y se apoderó de Lucifer, en este caso, Lucifer quería que en lugar que adoraran a Dios, los ángeles, que lo adoraran a Él. Es que Él siempre exigió adoración. Ahora, Lucifer, a través de la bestia, quiere hacer lo mismo, que la gente adore a la bestia. Cuando la gente adora a la bestia, está adorando en realidad un cambio o un poder que Lucifer está imponiendo sobre la bestia. Por consiguiente, cuando la gente adora a la bestia, de cierta forma está adorando lo que Satanás ha cambiado, o adorando a Satanás. Esa es una forma de mirar este concepto, ¿verdad? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Vuelvo a repetir, las blasfemias es que puede perdonar pecados y que exige adoración. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses es lo mismo que tiempos, un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, que es medio año. Y es lo mismo que 42 meses, es lo mismo que 1260 días. Exactamente lo mismo, ¿ok? Así es que eso es, o en este caso, que los convertimos también en años, ¿no? Así es que es lo que está tratando de darnos a entender aquí la palabra de Dios. Número 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Fíjese. Las blasfemias las hace aquí en la tierra porque hace que todo el mundo adore, la trate de adorar y cambiando la palabra de Dios. Por el otro lado, abre su boca en blasfemias contra Dios. O sea, toma el lugar de Dios. A tal punto que dice poder tener la autoridad para cambiar la Biblia. Recuerde que la salvación es individual. Y en su momento dado, Cristo sacará a esas personas de este sistema religioso para que encuentren la verdad y puedan entender también lo que el Espíritu Santo está tratando de enseñarles y decirles para que se puedan salvar. ¿Sí? Vamos adelante. Dice... Número 6, una vez más, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Mire qué interesante. Y analice esto nada más. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿De quién? De los ángeles. Este sistema religioso piensa que ellos pueden hacer todo para salvar a la persona. Con indulgencias, con diferentes formas de actuar, de formas de hacer. Eso hay un trabajo que le corresponde al Espíritu Santo y a los ángeles, llevar ese mensaje. Ahora, el tabernáculo. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó, en este caso, una predicación completa sobre el santuario?
El santuario ha quedado a un lado completamente. Y está hablando aquí que recuerde que la carpa que levantó Moisés en el desierto era solamente una sombra, era una maqueta, era una copia de lo que está en el cielo. En el cielo está el santuario verdadero de Dios, enorme, grande y inmenso. Solamente que en este caso la bestia también va en contra del tabernáculo. ¿Sabe por qué? Porque en el santuario, en el tabernáculo de Dios, ahí se encuentra todo el plan de la salvación. Y el plan de la salvación viene solamente a través de Cristo Jesús. No hay nada que nadie, ninguna religión pueda hacer para salvar a una persona. Sin embargo, esta religión de la que estamos hablando, en este caso, y vuelvo a repetir, con mucho cariño y con mucho amor, en realidad piensa que puede salvar a las personas al vender indulgencias, al vender diferentes formas de salvación. Y el estado de los muertos es otro también que este sistema religioso ha echado por la tierra. Así que debemos tener mucho cuidado lo que está pasando y lo que hay detrás de todo esto, ¿sí? Y recuerda otra vez, estamos hablando de un sistema religioso que la Biblia está desenmascarando. No es algo que ningún pastor adventista o ningún pastor evangélico o Joel Medina o alguien más se inventó. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y estamos mirando la palabra de Dios y acomodándola o acoplándola a la historia, a lo que la Biblia ha mostrado. Recuerde que la Biblia nos ha mostrado desde Daniel 2, Daniel 7, lo que fue el pasado, lo que sucedió antes, lo que está sucediendo hoy y también lo que viene en el futuro. Y lo que sucedió antes, la Biblia lo aclaró bien detalladamente y así sucedió. Lo que está pasando hoy por hoy, la Biblia también lo habló y así sucedió. Lo que viene en el futuro va a suceder exactamente como la Biblia lo ha dicho también. Vamos al versículo 7 en este caso. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. A esa bestia se le da la autoridad de perseguir a los santos y vencerlos. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. ¿Y por qué? Solamente porque no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Mire, la Santa Inquisición fue algo que se lanzó tan fuerte en contra del pueblo de Dios, en contra de aquellas personas que tomaban la palabra de Dios y la seguían al pie de la letra. Como no estaban siguiendo las tradiciones o las enseñanzas de esta bestia, de este sistema religioso, entonces este sistema religioso se fue en contra de ellos. Esa fue la razón por la cual nótese que dice que persigue a los santos. Quiere decir que es un sistema religioso que no es santo, que está siendo manejado en este caso por el enemigo de Dios. Va persiguiendo a aquellos que verdaderamente son los hijos de Dios. Sistema religioso. ¿Okay? Otra vez, ¿qué sistema religioso persiguió al pueblo de Dios por 1260 años? Y eso cumpliendo una profecía. Claro, hubo persecución antes y también después de ese parámetro de 538 a 1798. Sí hubo antes y después. Mas sin embargo, la profecía mencionaba esto porque allí es donde iba a estar gobernando o persiguiendo este poder religioso como poder religioso y político. Recuérdalo de esa manera, ¿sí? Así es que se le permite hacer guerra contra los santos. Recuerde que un santo es una persona que ha pecado, que se ha dado cuenta que es pecador, que ha confesado sus pecados y ha sido perdonado. Ese es un santo. No una persona que fue buena gente nada más o que era muy linda persona aquí en la tierra. ¿Ok? Dice, se va a hacer guerra contra los santos y los vencerlos, que casi los elimina, por cierto. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. A esta bestia tiene un alcance mundial en todo el planeta Tierra. Número 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todo mundo que adora a la bestia, simple y sencillamente, no tiene su nombre escrito en ese libro de la vida. Por consiguiente, es una persona que ha rechazado a Dios. Es quien está adorando a esta bestia o quien pertenece a esta bestia, una persona o a este sistema religioso en este caso, una persona que ha rechazado a Dios está involucrado con este sistema religioso directa o indirectamente. Por eso aquí viene para la próxima semana la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Vamos a mirar eso la próxima semana, ¿sí? Número 9, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Si alguno lleva en cautividad, ¿este sistema religioso o esta bestia llevó en cautividad? Claro que sí. Otra vez, vuelvo a repetir, lo que encierra la profecía. 538, año 538 al año 1798. Allí esta bestia llevaba en cautividad.
Dice, el que a espada mata, a espada debe ser muerto. Mucha gente, cuando yo pregunto en la iglesia, ¿qué significa la espada en la profecía o en la Biblia? La gente me dice que es la palabra de Dios. Obviamente que este sistema religioso no utilizaba la Biblia para matar a las personas, porque dice, el que espada mata, a espada debe ser muerto. Entonces la gente dice indirectamente, bueno, es porque obedecían la Biblia, por eso los mataba. No, dice que utilizaba la espada para matar. Esta espada significa, en este caso, poder político. ¿Ok? Porque recuerde, el que a espada, número uno dice, el que lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Llevaba en cautividad? Sí. ¿Fue en cautividad? Sí. Viene Berthier y se lo lleva en cautividad o en cautiverio, en este caso para Francia. Pero recuerde que Berthier venía representando el poder político. Por consiguiente, el poder político viene, le quita el poder político, le quita la espada. La espada que utilizó, ¿por qué? Recuerde que dijimos ya que en el año 538 el poder papal era religioso y recibió el poder político. Utilizó el poder político para matar. Cuando él recibe el poder político, dice, esto se está acomodando mucho mejor de lo que yo pensaba. Porque no solamente perseguía ahora a los santos como en forma religiosa o como una religión, sino que ahora tiene el poder eclesiástico, en este caso, o poder religioso, y ahora el poder político. Ahora, ¿utiliza el poder político para matar? Por supuesto que sí. Y usted puede ver la Santa Inquisición nada más. Vea la historia de lo que pasó y cómo el poder papal utilizaba el poder político para matar a tanta gente. Y lo utilizó millones y millones y millones de personas. Más de 50 millones de personas cayeron muertos por este poder. Así es que, ¿utilizaba el poder político? Sí. La espada es el poder político, porque recuerde que la espada le da una vez más la herida de la bestia. Eso lo vamos a mirar más adelantito en este mismo capítulo. Así es que la espada significa poder político. Y esto usted puede constatar en Romanos 13, del 1 al 4, el versículo 4 específicamente, por si tiene alguna duda, ¿ok? Romanos 13, versículos del 1 al 4 y específicamente el versículo 4. Es que así es que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Sin duda alguna, el poder político se regresa en contra de esta bestia y le da la herida mortal. ¿Ok? Vamos adelante. La parte del domingo. Sigue todavía allí, la segunda parte. Se lee Apocalipsis 13:3. ¿Qué ocurre aquí y qué nos enseña esto sobre la prominencia de Roma? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ya lo analizamos, ¿verdad? En un momento sería herida de muerte, en el año 1798, pero su herida sanaría. Esto sucede al entrar en vigor la ley dominical por parte de Estados Unidos, que es, de paso, quien le va a dar, en este caso, la sanación, quien va a sanar esa herida, ¿ok? Por eso es que es muy importante que veamos las profecías. Y por eso es que yo digo, no se sanó en el año 1929 con el concordato de Mussolini. Es imposible, porque si ponemos que se sanó allí, ¿dónde queda Estados Unidos, que es el que le va a dar aliento de vida? Si no, vea el versículo 15 de paso, el versículo 15 de este mismo capítulo. Es la segunda bestia que se le da la autoridad de infundir el aliento a la imagen de la bestia, en este caso, hacer o actuar como actuó la primera bestia en un momento dado, ¿sí? Los Estados Unidos en la profecía. Ahí dice, lee Apocalipsis 13, 11 y 12. Dice, ¿qué símbolos nos ayudan a identificar quién es este poder? Surge de la tierra. Recuerde, todas las bestias aparecen o salen del agua, del mar. Esta bestia, la segunda bestia, Apocalipsis 13, sale de la tierra. Quiere decir que es un lugar que no es habitado. Esto corresponde sin duda alguna, y vea la historia solamente, Estados Unidos. Cuando los peregrinos vienen de Europa a Estados Unidos en este caso, ¿no? Inicia como nación cristiana. Estados Unidos nació como una nación cristiana precisamente. Luego hablará como dragón al unirse y hacer la imagen a la primera bestia. Y al sanar la herida ministrada por el poder civil. Recuerde que esta segunda bestia es la que va a sanar la herida de la bestia, ¿ok? Y ahí tenemos la cita bíblica. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, se levanta como un sistema religioso. Por eso es que la Biblia es la que nos da todos estos detalles, ¿ok? Pero hablaba como dragón. O sea, nace como un cordero, como un sistema religioso cristiano, como un cristiano en este caso, pero luego después habla como un dragón. Quiere decir que va a voltear su cara, ¿no? Dice el número 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién fue la primera bestia? El poder papal. Estados Unidos recibe, en este caso, autoridad de la primera bestia en su momento dado, ¿ok? Y eso es bien interesante, porque es cuando venga la ley dominical precisamente, ¿no? La autoridad, hermanos, eso es algo bien interesante que más adelante lo vamos a analizar posiblemente en otra lección, ¿ok?
Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Cuando se sana la herida mortal, viene todo esto. Recuerde, esta bestia va a darle la sanación, va a sanar la herida. Por consiguiente, hace que todo mundo adore a la bestia. Y de paso, le da la autoridad a la bestia para que mate a toda aquella persona que no le adore. Por cierto, interesante, ¿no? Después de que sana la herida de la bestia, recuerde que Estados Unidos, mis hermanos, creo que es importante mencionar esto. Estados Unidos, que se levanta de un sistema como un sistema religioso, son los peregrinos que vienen huyendo de Europa de la bestia. La primera bestia los viene persiguiendo para matarlos. Después pasa el tiempo, la herida de la bestia es ministrada en el año 1798 una vez más, y después Estados Unidos, más adelante, se olvida que viene huyendo de esta bestia y ahora Estados Unidos da la mano para sacar o levantar ese poder que había muerto. Ahora Estados Unidos le da el aliento de vida, lo levanta para unirse a él y ahora perseguir a los cristianos. Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Sabe qué? De repente no tiene sentido, pero es lo que la Biblia dice. Y si la Biblia lo dice, va a suceder y va a pasar. Muy bien. Martes, una cuestión de adoración. Recuerde que en el tiempo del fin es la adoración lo que va a regir quién está con quién. ¿Adoras a Dios o adoras a la bestia? Y recuerda que si adoras a la bestia, es adorar a Satanás. Así es que, una de dos, o adoramos a Dios o adoramos a Satanás. Uno decide, porque es cosa de adoración. ¿Y sabe qué? Va a estar implicado aquí 2 días, el sábado y el domingo. Así es que quien adora en domingo está adorando a la bestia. La Iglesia Católica, ellos muy sutilmente dicen, nosotros cambiamos la santidad del sábado al domingo porque tenemos autoridad. Por consiguiente, recuerde que la Iglesia Católica es la primera bestia. Y la primera bestia está siendo manejada por Satanás. Recuerde que Satanás quiere siempre contrarrestar a las cosas de Dios. Por consiguiente, cuando la bestia dice, nosotros cambiamos la santidad del sábado al domingo, en realidad fue Satanás que cambió la santidad del sábado al domingo. Ahora, si usted guarda el sábado, hay posibilidades de que esté mejor con Cristo Jesús, porque está siguiendo la palabra de Dios. Si usted guarda el domingo, automáticamente está siguiendo lo que la bestia está imponiendo en este caso, ¿no? Así es que, y recuerde, ellos lo dicen muy textualmente y con mucho orgullo. Nosotros cambiamos porque tenemos la autoridad. Y si no me la cree, mándeme un correo electrónico. Yo le mando toda la información de paso, donde viene el libro donde ellos mencionan todo esto, ¿sí? Muy bien, vamos adelante. La parte del margen todavía dice el de Apocalipsis 14, 9 al 11. Ya son muchas citas bíblicas que no vamos a tener tiempo de leer, pero yo le pido a usted que la lea, ¿no? Porque recuerde que aquí estamos hablando de la adoración de igual manera. Y va a ser lo mismo a través de todas las citas bíblicas de igual manera, ¿sí? Así es que la adoración es el punto clave que definirá a quién pertenecemos. Si adoramos a Dios o a la imagen de la bestia, que en sí representa a Satanás, pues es quien da su poder y autoridad a la bestia y a su imagen. Así es que ya lo sabe, ¿ok? Ahí están las citas bíblicas. Vuelvo a repetir, no lo vamos a leer porque están un poco largas y ya el tiempo se nos está agotando, ¿no? Así es que ese es el tercer ángel, por cierto, ¿no? Apocalipsis 6, 2, Apocalipsis 19, 20, Apocalipsis 20, 4 también. Estamos guiando por el mismo punto, ¿no? Y recuerde que esta bestia vienen juicios en contra de la persona que adore a la bestia. De paso, esto es bíblica, es lo que mencionan aquí. Vienen juicios y viene destrucción en contra de la bestia. Recuerde que quien adora a la bestia adora a Satanás. O sea, aquí es donde se define de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de Dios o estamos del lado de Satanás? Recuerde que Satanás va a ser destruido. La bestia va a ser destruida. Por consiguiente, Babilonia será destruida. Y representando aquí Babilonia, la bestia, Satanás, lo mismo, ¿no? Cuando sea destruido Babilonia, en este caso la persona que esté aferrada a Babilonia, por sus creencias, por lo que usted quiera, como le quiera poner, va en este caso a recibir la destrucción también de parte de Dios. Así es que es importante que entendamos esa parte. ¿De dónde estamos, en este caso, de qué lado estamos? ¿No de Satanás o de parte de Dios? En la parte del martes, ahí al final, dice, ¿de qué modo podemos asegurarnos de que no estamos participando hoy de ninguna adoración falsa? Solamente al guardar los mandamientos de Dios, mi hermano, mi hermana, y permitir que el Espíritu Santo nos vaya guiando día a día constantemente. Estudia la palabra de Dios. Estudia la historia. Ora a Dios constantemente. Esos 3 puntos. La historia, la palabra de Dios y la oración. Y no que la historia tenga más importancia que la Biblia, de ninguna manera. Pero sí, tú estudias la Biblia,
con la historia tú confirmas que las profecías se han cumplido al 100%, y con la oración tú permites que Dios te vaya guiando paso a paso y cada instante de tu trayectoria espiritual en este caso, ¿sí? Así es que de esa manera tú te vas a dar cuenta de que no vamos a fallar, porque estamos con Dios en este caso y ya nos está dirigiendo, ¿no? Babilonia la Grande, ¿sabe? En Jeremías 51 y Zacarías nos está hablando de Babilonia, la Babilonia física o literal, y cómo Dios en este caso dio una profecía en contra de esta Babilonia que iba a ser destruida, porque ahí se adoraba a Satanás prácticamente, era Satanás ahí, por así decirlo, parafraseando solamente, ¿no? En persona. Así es que de la misma forma como esa Babilonia fue destruida, en el tiempo del fin la Babilonia espiritual será destruida. Recuerde que en aquel entonces estaba Babilonia literal. Ahora, hoy por hoy es Babilonia espiritual, que Babilonia espiritual en este caso viene quedando con un sistema religioso adulterado, o en este caso que esté en contra de Dios. Y ahora lo mismo pasa con el pueblo de Israel. En el tiempo antiguo, cuando Cristo vino y antes de Cristo Jesús, estaba el Israel literal. Hoy por hoy, de acuerdo al Nuevo Testamento y de acuerdo a las nuevas normas cristianas, hoy por hoy el pueblo de Dios es el Israel espiritual. Así es que tómelo en cuenta de esa manera y tiene un poquito más de sentido, ¿sí? Igual, voy a repetir, no voy a leer todas estas bíblicas ya. Apocalipsis 17:5 se dice: y en su frente un hombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Estamos hablando de la mujer que estaba sentada sobre una bestia, Apocalipsis 17, que dice que es la madre de las rameras. No solamente es la ramera, sino la madre de las rameras. Recuerde que la ramera, según Apocalipsis, en este caso 12, miramos a una mujer vestida del sol, una mujer pura. Apocalipsis 17 nos habla de una mujer que es una ramera, lo contrario a una mujer pura, obviamente. Y esta mujer pura representaba a la iglesia cristiana, la iglesia verdadera, la iglesia que mantiene los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo también, que es el espíritu de profecía. Ahora, en Apocalipsis 17 miramos todo lo contrario, una mujer que se ha adulterado, una mujer adúltera, una mujer que sus doctrinas las ha echado por la tierra. Y así enseña a todo el mundo, así enseña a todos los reyes de la tierra en este caso. Así es que esta obviamente es una iglesia, pero esta iglesia tiene hijas, porque es madre de las rameras. Así es que las rameras en este caso son aquellas iglesias que siguen las enseñanzas de este sistema religioso. Vuelvo a repetir, el sistema religioso, que en este caso por el sistema católico religioso, por el sistema papal, adulteraron la palabra de Dios al decir que la santidad del sábado fue pasada al domingo. Y toda aquella iglesia que guarde el domingo está haciendo en este caso o siguiendo lo que esta iglesia ha enseñado. Así es que tenemos que tener mucho cuidado de la forma como nosotros aprendemos y cómo enseñamos también. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Si la persona está guardando el domingo, o hay una iglesia que está guardando el domingo, en este caso es hija de la madre ramera, de la principal. Y recuerde que la principal es aquella que se dejó adulterar desde un principio, desde el año 300, cuando entró Constantino al sistema religioso, que de paso todavía no era católica. La iglesia católica vino a surgir mucho más después. ¿Ok? Así es que es importante que entendamos esa parte, por favor. ¿Ok? Bien, seguimos adelante. Se compara el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia escarlata. Bueno, estas tres bestias en realidad dice es el mismo poder, el poder romano que se convierte en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Las tres bestias tienen 7 cabezas y 10 cuernos. Es la pregunta la respuesta a la pregunta que se hace aquí, ¿no? Aquí mismo está en la lección. Así es que vemos que esos tres bestias, por así decirlo, o estos poderes, es exactamente lo mismo. Y hemos mencionado esto anteriormente: el cuerno pequeño, el dragón, la primera bestia de Apocalipsis 13 y la bestia de Apocalipsis 17, incluyendo la mujer que está montada arriba de la bestia, también, o sentada encima de la bestia, ¿no? También es el mismo sistema, ¿ok? Es el mismo poder, ¿ok? De esa manera, ¿y sabe qué? Eso es importante porque si usted analiza y usted pone el cuerno pequeño, la primera bestia de Apocalipsis 13, el dragón, la bestia de Apocalipsis 17, los pone juntos. Recuerde que en cada uno de ellos, en cada uno de esos puntos, se van dando detalles diferentes. Cuando usted analiza y pone todos esos detalles en una lista, en una forma alineada, usted se da cuenta, en este caso, que
la Biblia nos ha dado tantos detalles para que no quede la menor duda de quién se está refiriendo este poder o esta bestia. El cuerno pequeño, la primera bestia, el dragón, la bestia de Apocalipsis 17, la ramera, la madre de las rameras. No cabe la menor duda de quién está hablando. Así es que, y vuelvo a repetir, son sistemas religiosos corrompidos en este caso, un sistema religioso corrompido en este caso. Lo que es el cuerno pequeño, que se le da la autoridad para gobernar por tiempo y medio tiempo. Y después al dragón, que persigue a la mujer, igual también por tiempo y medio tiempo. Y la mujer es perseguida por 1260 días al mismo tiempo. Así es que dése cuenta que todos esos son detalles nada más que, vuelvo a repetir, en cada uno de los capítulos que viene usted mirando, se va dando cuenta cómo en este caso es representado el mismo poder. Las siguientes citas bíblicas que aparecen aquí, vamos a mirarlas. Aquí está el dragón, que se encuentra en Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. Hay aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y luego después en Apocalipsis 13:1-3 habla de la bestia que surge, que ya lo leímos anteriormente, por cierto, que surge del mar, que tiene las patas de oso, el cuerpo es de un leopardo, y las cabezas de león, o la boca de león también, ¿verdad? Y ahí tiene usted la foto para que lo pueda analizar mejor. Y recuerde, otra vez, si usted está mirando a través de la televisión, podrá mirar esto. Si usted está escuchando a través de la radio, le pido que entre a YouTube, busque Fe y Esperanza nada más, y ahí va a poder encontrar estas láminas también, y las puede usted analizar y mirar, ¿no? Apocalipsis 17:13, y se me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, algo que igual podemos analizar es lo siguiente. Aquí está la mujer, vestida, una mujer, que es la ramera en este caso, vestida con ropa de color rojo y también color morado, que es la púrpura y escarlata. Eso, recuerde que la mujer es una iglesia. Hoy por hoy, recuerde que estamos hablando ya del tiempo del fin. Es verdad que estos colores también fueron representados, y en un momento dado representaban al pueblo de Dios en el tiempo antiguo. Pero ahora ya no estamos hablando del tiempo antiguo, estamos hablando del tiempo del fin. Por consiguiente, estos colores tienen que ver una iglesia que sus colores rojo y morado sean sus colores oficiales. Vea y analice nada más y adivine cuál iglesia es la iglesia que tiene esos colores oficiales. Adivinó. Así es, la iglesia católica, ¿no? Ahora, esta mujer está sentada sobre una bestia. Y esa bestia, de paso, algunas personas ponen a la bestia de Apocalipsis 13, que tiene las patas de oso, el cuerpo de leopardo y las bocas de león, o las cabezas de león, y ahí está la mujer sentada. Otras iglesias ponen a la mujer encima del dragón, en realidad. La bestia, que es el dragón. ¿Sabe? Las dos interpretaciones son correctas, no hay ningún problema con eso. Porque recuerde que la bestia, el dragón, el cuerno pequeño, todo eso es lo mismo. Es el mismo sistema poder, el mismo sistema papal, y es el mismo tiempo que de paso gobierna en contra del pueblo de Dios. Si gusta y quiere que le envíe más información sobre Apocalipsis 17, cómo se interpreta todo lo demás ahí, la bestia que era y no es, y está para subir del abismo, son 7 reyes, 5 han caído, mándeme un mensajito y con mucho gusto le mandamos esto, ¿no? Vamos a ver a continuación, bien rapidito, el contraste que hay con la iglesia verdadera y la iglesia falsa. La mujer que aparece en Apocalipsis 12 con la mujer que aparece en Apocalipsis 17. De paso, recuerde, 2 iglesias, una verdadera y una falsa. En Apocalipsis 12 encontramos una mujer pura. 17 es una ramera. Apocalipsis 12, la mujer está en el cielo. En 17 está sobre las aguas, o sea, no aparece del cielo, está en el mundo, ¿no? Con la gente. Tercer punto, en Apocalipsis 12 está vestida del sol, que es la justicia de Cristo Jesús. Acá está vestida de púrpura y escarlata, sus colores oficiales en este caso, ¿no? Apocalipsis 12, la verdadera tiene una corona de 12 estrellas. En Apocalipsis 17, la falsa está adornada con oro y piedras preciosas. Qué interesante, ¿no? Después dice, atacada por el dragón. La mujer pura es atacada por el dragón. Y recuerde que el dragón es Satanás, que de paso maneja a las bestias, ¿verdad? Y acá en el 17 dice, es sustentada por el dragón en este caso. Mientras de que el dragón a la mujer pura la persigue para matarla, para destruirla, a la ramera le da la autoridad, le da la ayuda, por así decirlo, para que siga adelante y siga persiguiendo a los santos en este caso, ¿no? Último punto.
es la madre del remanente. La mujer que aparece en Apocalipsis 12 es, por así decirlo, y podemos llamarlo, ¿no?, la madre del remanente, donde aparece el verdadero pueblo, los verdaderos hijos de Dios, en Apocalipsis 12. Y en Apocalipsis 17, obviamente es madre de las rameras, madre de las otras iglesias que están siguiendo sus enseñanzas. Corrompidas, por cierto, y adulteradas, pero la están siguiendo de igual manera, ¿no? Qué interesante forma de ver esto, ¿verdad? Muy bien. Al último, la parte del jueves dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Sabe? Voy a mencionar esto porque no es ningún secreto tampoco. Usted puede analizar a través de YouTube, a través del internet y muchas personas que están diciendo incluso que se han acercado de repente a algunas iglesias que Babilonia es la iglesia adventista. ¿Sabe? Si usted analiza, y perdón otra vez a las personas que piensan de esa manera, que por lo regular son separatistas o reformistas, en algunos otros personas que han salido de la iglesia adventista, están atacando a la iglesia adventista diciendo que está corrompida, que para acá y que para allá. ¿Sabe? Tenga mucho cuidado de la forma como usted habla del pueblo de Dios. Y déjeme le digo por qué. Porque usted está analizando aquí que Babilonia es el sistema religioso que viene con el historial de las bestias. Y Babilonia es la gran ramera. Y la gran ramera es, aquí en este caso mirado por las citas bíblicas que acabamos de leer y por la historia, es nada más y nada menos que el sistema papal, el sistema religioso corrompido. Así es que no es la iglesia adventista. Mucho cuidado cuando atacamos a la iglesia adventista diciendo que es, en este caso, la Babilonia o incluso la ramera, también le han llamado así. ¿Sabe? Que si hay corrupción dentro de la iglesia adventista, tal vez sí. Y yo digo tal vez en el sentido de que lo dejemos a un lado si hay o no hay corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción no está la iglesia adventista corrompida. Déjeme le digo en qué sentido. ¿Okay? La corrupción que hay dentro del sistema religioso papal es la doctrina corrompida. Y la iglesia adventista, si hay gente corrupta dentro de la iglesia adventista, es la gente corrupta, no la religión. Por consiguiente, la iglesia adventista no se ha corrompido sus enseñanzas, sus doctrinas. Satanás quiere corrompirlas. Y es verdad que ha lanzado de repente algunas ideas raras allí para poder entrar y tratar de sacar a la gente y hacerles, en este caso, caer. Pero sabe una cosa, mientras estudiemos y nos mantengamos firmes, no habrá ningún problema. Porque aunque alguna gente se deje corrompir dentro de la iglesia adventista, mucha gente se mantendrá limpia de su conciencia, limpia de su espíritu también por parte del Espíritu Santo que le seguirá guiando. Por consiguiente, voy a repetir, la corrupción no es, en este caso, administrativa, de la que estamos hablando aquí. La corrupción es la corrupción eclesiástica o bien espiritual o doctrinal. Y hasta ahorita no hay nadie que pueda decir que la doctrina adventista está corrompida. Así es que tomémoslo en cuenta de esa manera, por favor, ¿sí? Y vuelvo a repetir otra vez, verdades que de repente puede que nos duelan un poquito, ¿verdad? Si nos duele es porque alguien nos tocó la llaga, ¿verdad? La herida. Así es que, mis hermanos, tomémoslo de esa manera, ¿no? Por favor, que salir de ella, pueblo mío, ¿sabe qué? Dentro de este sistema, ahora hablando de la iglesia católica en este caso, o el sistema papal, hay gente hermosa allí, salid de ella, pueblo mío. O sea que allí Dios tiene su pueblo también. Y Dios está pidiendo que la gente salga de allí. No que salga de la iglesia adventista, que salga del sistema corrompido, en este caso de Babilonia. ¿Para qué? Para que tenga y guarde los mandamientos de Dios y tenga el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Gente, pueblo de Dios, salid de la confusión. Recuerde que la confusión es, en este caso, no entender en sí la doctrina bíblica. No la doctrina adventista, la doctrina bíblica. La doctrina adventista creo yo que está muy bien arraigada con la Biblia. Así es que por eso es que llamo doctrina adventista, que en realidad es la doctrina bíblica, de cierta forma, ¿no? Mirándolo de esa manera, ¿sí? Ya para terminar aquí, Apocalipsis 18, del 1 al 4. Babilonia significa confusión y es dirigida por el enemigo de Dios, pero el llamado es que los que aman a Dios salgan de Babilonia para poder salir de la confusión. Necesitamos sabiduría que solo Dios nos puede dar. Mi hermano, mi hermana, no vamos a leer esta cita bíblica ya de Apocalipsis 18:1. Creo que usted la puede leer sin ningún problema y va a entender de igual manera de lo que estamos hablando en este caso. Muy bien, para terminar, hay 4 puntos que me gustaría compartir con usted, que sería el resumen de lo que hemos estudiado hoy. Número 1, en el tiempo del fin, a Estados Unidos y el poder papal se unirán para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Número 2, Dios nos está llamando a salir de la confusión para salvarnos. Y número 3, Dios tiene el control en todo momento. Número 4,
Dios está con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda las palabras de Cristo Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo encontramos en Mateo 24. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga. Recuerda que con fe y esperanza estamos preparando a las familias, a tu familia, para que sea parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima.